Mesa de análisis en Tele 13 Noche y como todos los martes, mujeres. Magdalena Vergara, Idea País, bienvenida. Hola Álvaro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Camila? Hola, Camila Miranda, Novo 21. Hola Álvaro, te Gracias por estar extrañamos. con nosotros. Fue por una buena razón. Así es. Oye, hablemos de lo que está pasando con el TPP-11 de partida, que obtiene una aprobación bien amplia en el Senado. Y ya sabemos, lo dijo la canciller, lo ha dicho el propio presidente, va a esperar el resultado de las side letters, va a esperar algunas cosas antes de ponerlo en ejercicio. Incómodo para el gobierno, ¿no? La posición. No, o sea, por supuesto esto es un escenario incómodo para el gobierno, primero porque no era parte de su programa este tratado de libre comercio, pero también por el escenario de las fuerzas que se terminan de acentuar y constituir en el Congreso, porque no solamente es para esta situación de este tratado, sino que para las reformas importantes como la tributaria y las pensiones da muestra como el escenario con el cual va a tener que sortear. Entonces yo creo que es complicado en ese marco, pero también hacia la sociedad, porque creo que no deja de quedar claro, digamos, la posición en términos de que el presidente ha defendido abiertamente estar en contra de este tipo de tratados. Es cierto que este tratado ha experimentado distintas etapas que lo han ido modificando, sin embargo no queda claro, a mi parecer, hacia el país, digamos, la posición, más allá de que yo refuerzo esta idea de que hay que defender la soberanía y en ese sentido todos los mecanismos que permiten afianzarlas, resguardarlas, creo que son bien en que se avancen, porque hay una fase de los tratados que es la negociación y su ratificación, hay otra que es la implementación. Y la implementación implica, por ejemplo, qué inversiones se traen al país y, digamos, qué reglamentación van a tener que cumplir dentro del marco que establece el tratado. Entonces, aquí hay una etapa que todavía no termina, que es la posición que está sosteniendo el gobierno de no hacer el depósito, que es la apuesta. Una vez que la Cámara de Diputados toma conocimiento de la votación del Senado, se le comunica al presidente que el Congreso aprobó y ahí el presidente lo que tiene que hacer es depositar en el país destinado por el tratado que Chile ratificó. Esa es la operatoria, ¿cierto? Entonces, lo que ha señalado el gobierno es que no lo va a hacer hasta que termine su negociación de las side letters, que fue una cosa que igual se las pidió al Congreso. Por eso yo apunto que hay otros elementos aquí dando vuelta que tienen que ver con su relación también con este órgano respecto de otras reformas que se vengan. Sí. Ahora, zapatos chinos para el... ¿Cómo sale esto y cuánto tiempo puede aguantar? Sí, yo creo que efectivamente queda en una posición muy incómoda, en parte porque yo creo que, o sea, por dos razones principales. Uno, porque su argumentación era muy débil a la hora de decir por qué no quería avanzar en el tratado, y porque en segundo lugar, la verdad es que tampoco firmó, o sea, no tomó esa posición. Y si bien cuando fue diputado el presidente votó en contra del TPP-11, ahora como presidente no lo hizo así. Dijo, bueno, como coalición o como gobierno tomaron la decisión de que no iban a intervenir en la decisión que tomara el Senado. Entonces, efectivamente quedó en una mala posición porque además la votación fue mucho más mayoritaria de lo que ellos esperaban. O sea, tuvieron solamente 10 votos en contra, de ellos todos de apruebo de dignidad. Entonces, claramente está en una posición contraria que va a jugar cuál es la posición que tiene también el gobierno para poder aunar a su coalición de que se sumen en el fondo a las decisiones que ellos toman. Pero repito, yo creo que esto en gran parte tiene que ver con esta falta de agenda, una mala argumentación. Y ahora respecto de las side letters, yo también creo que acá es complejo porque la necesidad de aprobar el TPP-11 también tenía relación con mejorar las inversiones, con que Chile no pierda su posición estratégica en distintos espacios. Entonces, esperar la firma de esas side letters, que puede que no ocurran, bueno, puede ser una cantidad de tiempo que la verdad es que haya sido básicamente vacío en el fondo la ratificación por parte del Senado, la aprobación por parte del Senado. Entonces, creo yo que los pasos son, bueno, ratifiquemos y luego sigamos con esas negociaciones, porque también tenemos la experiencia de otros países donde efectivamente no se les avanzaron. Y aquí tuvimos una discusión con la Camila en esto. Yo creo que afirmar un tratado como este en ningún caso nos quita soberanía, sino que es simplemente seguir mejorando nuestra posición económica, que en un contexto como el que estamos viviendo, sin duda que es muy necesario. Un presidente inhibido en la discusión, considerando que están en pugna también los dos pilares del gobierno. El socialismo democrático mayoritariamente apoyó acá. Yo no considero que esté inhibido. Lo que pasa es que efectivamente que el Congreso es el que tenía que votar esto. Yo creo que aquí hay un gallito también en el sentido cuando se pone en la agenda, porque en las relaciones internacionales siempre primaba esta idea de que tenían que haber acuerdos y que la Cancillería llevaba adelante ciertos timings porque implicaban otras negociaciones. Aquí efectivamente, a mi parecer, el resultado del plebiscito marcó también una disposición hacia el gobierno que le genera un escenario
escenario complicado. Ahora, la discusión de los tratados internacionales siempre es interesante porque lo que plantea es asegurar condiciones para quienes invierten en Chile. Entonces es importante que en el país se discuta qué tipo de inversión queremos, y en ese sentido yo comparto algunas de las argumentaciones de algunas de las personas que rechazaron el TPP-11, porque los tratados internacionales siempre implican ceder cierta soberanía. Esto es parte del derecho internacional en general, que los estados se consideran como parte igual entre sí, y cuando acuerdan marcos de tratados internacionales de libre comercio en particular, dicen en estas áreas yo te permito realizar tales actividades con estas condiciones. Entonces efectivamente implican ceder soberanía, y uno debería decir estoy dispuesto a eso, ¿no? Entonces yo creo que es una conversación legítima y tener diferencias, pero claro, en el marco general del escenario en que está el gobierno, esto le complica efectivamente su relación con los otros pares, en particular con el Congreso. ¿Hay una pugna interna? ¿Lo ves ahí, Magdalena, no? Yo creo que sin duda, pero yo creo que esto se da a distintas causales en el fondo. La pugna está, y no solamente creo yo entre las dos almas, ¿no es cierto?, el socialismo democrático y Apruebo Dignidad. Yo creo que el propio Apruebo Dignidad hoy día está tensionado porque tienen miradas distintas, porque ven también que el presidente ha tomado decisiones que quizás no comparten, porque tienen también una política identitaria que los hace actuar desde los nichos, yo creo, y eso impide muchas veces o afecta la posibilidad también de poder generar ciertos acuerdos, de avanzar hacia otras miradas y en el fondo definiciones que no eran las que estaban determinadas en ese programa de gobierno. Entonces, hoy día para Apruebo Dignidad, que el presidente haga algún tipo de giro hacia el centro, va a estar siempre tensionado y no se lo van a aceptar. Y eso es parte del problema que yo creo que está viviendo este gobierno hoy en día. Sí, nos quedan un par de minutos para hablar del diálogo constitucional. Hoy se conoció un borrador, 12 puntos, demasiados bordes, Camila, ¿no? A ver, me parece que la conversación constitucional está un poco compleja en el sentido que hay dos bloques los que hoy día están negociando y hay otros sectores en el Congreso que están en otra agenda. El Partido Republicano se restó, el grupo que ya no sé cuál es, de la senadora Rincón y Walker, están presentando una reforma constitucional para incorporar directamente el Estado Social de Derecho. Entonces hay varios escenarios moviéndose, mientras el Partido de la Gente con Pamela Giles, está planteando hacer un plebiscito de entrada. Entonces, en ese panorama, que creo que es importante mostrar, se circunscribe este acuerdo entre la derecha, en particular Chile Vamos, y los partidos del oficialismo, que a mi parecer es positivo en el sentido que permite un entendimiento sobre qué marco y qué país queremos construir, y eso es importante. Ahora, esos 12 puntos, de alguna forma uno podría ver la tradición constitucional y decir, son la estructura un poco parecida a la Constitución del 25, entonces de alguna forma ahí se está estableciendo una estructura importante como esqueleto de la Constitución, y entonces ahí uno podría preguntar, si yo me pregunto, ¿qué rol jugaría un órgano electo cuando está ese marco tan establecido? ¿O vale la pena? ¿O vale la pena? Entonces, una cosa es que hay un acuerdo entre fuerzas políticas que son importantes, de que esa es la visión compartida de sociedad, y creo que eso es importante, a que uno diga, todos estos 12 puntos van a ser los que van a estar en la reforma constitucional, y yo creo que ahí ya estamos hablando de otra cosa, y habría que sincerar si estamos en un escenario de una reforma constitucional, o habilitar efectivamente un proceso con un acuerdo importante de bloques que son relevantes para el avanzar en darnos una nueva constitución. Hasta un árbitro pidió Chile Vamos, Magdalena. Sí, pidieron como que efectivamente hubiese alguien que finalmente, si se ponen estas limitaciones o estos bordes, bueno, alguien que hiciera respetar estos límites, que creo yo que siempre es necesario, abiertos obviamente a cuál era el mecanismo de resolución del conflicto, pero que sí hubiese un mecanismo de resolución de conflicto. De todas formas, yo creo que es positivo lo que se avanzó y lo que se ha llegado hasta ahora. Yo creo que lo que decía Camila, o sea, lo que se está planteando hoy día es mostrar que existe una cierta tradición republicana, que existe una tradición constitucional que es bueno respetarla. Yo creo que también de cara a la ciudadanía esto les da cierta certeza que no las vieron, por ejemplo, durante el proceso con la Convención Constituyente, que en parte era lo que se manifestaba, ¿no es cierto?, en el plebiscito. Bueno, sí queremos cambios, pero queremos cierta continuidad, queremos estabilidad, queremos certeza, y eso hoy día se va planteando. Yo creo que independiente de que efectivamente no hay un acuerdo que esté totalmente cerrado, que todavía faltan ciertas discusiones, me parece que es positivo. Sí me parece lamentable que efectivamente haya grupos que decían quedarse a un lado, que decían salirse, pero creo que lo contingente es este grupo que es más morado, que logra reunir además una mayor cantidad de representantes, representados en el fondo electorado, y eso creo yo que es seguir avanzando de buena forma hacia adelante. Solo te dejo un punto que creo que es el trascendental, que es la discusión de qué se va a entender por Estado Social de Derecho. Porque ya se abrió una discusión sobre si eso da cabida a constituir un estado de bienestar, y yo diría que si no da cabida a eso, entonces ¿de qué estado social y democrático estamos hablando? Y creo que esa es una discusión que no está suficientemente apretada, y que en las estructuras de normas que hemos conocido, que no sabemos si son las definitivas del acuerdo,
quedan luces para ambas Sí. interpretaciones. Esto de Estado subsidiario, realmente un Estado social, Claro. democrático de derecho, yo creo que eso va a ser sustantivo. Pero con espacio para los privados, tema de provisión de derechos sociales, eso también. Que eso tiene es que parte ser así. de los marcos donde la distinción de un Estado social y de derecho es que hay un rol preferente del Estado y que hay áreas donde existe solidaridad y alguna dimensión social, como previsión social, por ejemplo. Eso es lo distintivo, no excluye que participen efectivamente prestadores privados y además comunidades. Y efectivamente, bueno, ahí hay varios matices, porque uno puede hablar de Alemania que es un Estado social y democrático de derecho, pero no un Estado de bienestar, así como muchos otros países. Entonces, efectivamente, comparto que esa discusión tiene que estar, pero una cosa no excluye la otra. Así como tampoco se excluye que un Estado social y democrático de derecho tampoco sea subsidiario, que es lo que precisamente permite que los privados participen también en la provisión de los derechos y la provisión de los bienes junto con el Estado. Buen debate el que viene además. Magdalena, Camila, muchísimas gracias por acompañarnos como A ti todos los también, martes. Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Chao, Muy Camila. bien.